Buenos días. El propósito de la lección de esta mañana es mostrar el origen de la escritura, pero también es mostrar que los hechos de Dios son, o más bien los hechos que se encuentran en el Antiguo Testamento son hechos reales e históricos, es decir, son verdaderos. Quiero empezar diciendo lo siguiente. ¿Qué pensaría Jesús? ¿Qué pensaría Jesús de aquellos que consideran que el diluvio no existió? Incluso algunos cristianos consideran que esos hechos históricos importantes no existieron. ¿Qué pensaría Jesús de aquellos que piensan que el mensaje del Antiguo Testamento es un mensaje diferente al del Nuevo Testamento? ¿Qué pensaría Jesús? Incluso, ¿qué pensaría Jesús si de lo que nosotros decimos que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios muy malo o más malo, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios amoroso, es un Dios bondadoso, misericordioso? ¿Qué pensaría Dios de eso? Jesús, ¿qué pensaría de nosotros hoy? ¿Qué diría de nosotros si Él nos escuchara decir: es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios duro, era un Dios malo? Pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios más amoroso, más amable, más misericordioso. ¿Qué pensaría? ¿Qué pensaría Jesús de algunas personas que consideran que el Antiguo Testamento ya no vale, que ese testamento fue para los judíos? ¿Qué pensaría? ¿Qué diría Jesús si estuviera en nuestros días? ¿Qué diría Jesús? Incluso, ¿qué diría Jesús? ¿Qué diría Jesús de aquellos que piensan que la ley fue abolida? ¿Qué pensaría Jesús? Y finalmente, ¿qué diría Jesús de las personas que consideran que las cartas que fueron específicas, como Efesios, Colosenses, Filipenses, solamente se aplican a dichas iglesias o se aplicaron a esas iglesias y para nosotros ya no tienen ningún valor, ninguna validez? ¿Qué pensaría Jesús? Ahora, ¿por qué empecé diciendo esto, hermanos? Porque Jesús considera la Biblia con un origen divino. Jesús considera la Biblia con un origen divino. Observemos, por ejemplo, el texto de Mateo 19, 4 y 5. Si usted tiene su Biblia y su lección allí al lado, y usted ya lo estudió, muy bien, repasemos entonces. Mateo capítulo 19, versículos 4 y 5. ¿Cómo consideraba Jesús? ¿Qué origen tenía la Escritura? Mateo capítulo 19, versículos 4 y 5. Dice la Escritura: Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora, por favor, vean aquí el punto importante. ¿Quién escribió, más bien, a qué libro se está refiriendo aquí Jesús? ¿A qué libro se está refiriendo aquí Jesús? Muy bien, a Génesis. ¿A qué libro se está refiriendo Jesús?
a Génesis. Perfecto. A Génesis. Ahora, miren lo siguiente. Jesús se está refiriendo al libro de Génesis que escribió precisamente, ¿quién lo escribió? Lo escribió Moisés. Pero aquí Jesús no está diciendo que el origen real de este texto o del libro de Génesis es Moisés. Observemos por qué. Porque Jesús está diciendo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo y dijo? Es decir, aquí Jesús está diciendo que fue Dios el que dijo. Miren el punto importante. Que fue Dios el que dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Es decir, esa frase que tanto hemos escuchado a la hora de las bodas o en el matrimonio, cuando ya el pastor va a tomar los votos, no fue inventada por Moisés. Tuvo su origen en Dios. Maravilloso. Esa frase, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, aquí Jesús está diciendo que el origen no fue en Moisés, sino más bien tuvo su origen en la mente de Dios. Es decir, que la máxima autoridad para todos los aspectos de la vida tienen su origen y se encuentran en Dios. Observemos por favor aquí este punto importante. Jesús considera entonces como el origen de la Escritura a Dios mismo. Fue Dios el originador de la Escritura. Entonces, mis amados hermanos, si fue Dios el origen, significa que es válido cuando nosotros decimos, la palabra de Dios dice así. Gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios. Es válido cuando nosotros decimos, la palabra de Dios dice así. Ahora, también es válido y podría ser válido decir, Dios dice así en el libro de Malaquías. Dios dice así en el libro de los Reyes. Miren qué interesante. Porque Jesús está diciendo que en el libro de Génesis, Dios dijo, no lo dijo Moisés, Dios dijo. ¿Te das cuenta, mis queridos hermanos? ¿Se dan cuenta, mis amados? Que fue Dios el origen de todo lo que está escrito en la Biblia. Ahora, es palabra de Dios. El segundo propósito de la lección del día de hoy es mostrar que las personas o los personajes, los lugares, los hechos del Antiguo Testamento son verdades históricas. Repito, el propósito de la lección, el segundo propósito de la lección de este día es mostrar que los personajes, que los lugares y que los hechos del Antiguo Testamento son verdades históricas. Y repasemos algunos. Noten que Jesús en el capítulo 12 de Mateo, versículos 3 y 4, Jesús menciona a David. Jesús menciona a David y lo menciona como un personaje real. No es imaginario. Jesús lo menciona como un personaje real. No solamente como alguien que se está imaginando el Antiguo Testamento. Ahora es interesante que vivieron en muchos años de diferencia. Más o menos como unos mil años, aproximadamente, poquito más probablemente. Pero vivieron en una diferencia de tiempo abarcante. Por lo tanto, a pesar de que vivieron en muchos años de diferencia, Jesús está diciendo, David sí existió. Y Jesús también, por ejemplo, en Lucas 4, 25 al 27, menciona otros personajes
del Antiguo Testamento, como Elías, como Naamán, como la viuda de Sarepta. Y Jesús aquí está diciendo, oigan, estos personajes sí existieron, son reales, son reales. Otro personaje que Jesús interpreta, o más bien menciona, se encuentra en Mateo 24:38. Y allí está haciendo referencia a Noé. Ahora, noten, si existió Noé, entonces existió el diluvio. Porque el diluvio está relacionado ¿con quién? Con Noé. Ahora, vean el punto importante que tiene que Jesús mismo use los personajes bíblicos como personajes reales y verídicos. Vean la importancia. ¿Cuál es la importancia? Bueno, mis amados hermanos, es que tiene importancia porque hay quienes dicen que el diluvio no fue real. Pero Jesús dice, Noé sí existió. Y él dice, como en los días de Noé, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, vean cómo está sacando la aplicación del pasado y dice, Noé existió, pero no solamente existió, la vida en el tiempo de Noé era casarse, darse en casamiento, eran las fiestas, eran las comidas en exceso, eran la diversión extrema. Ahora, eso existió. Si Noé existió, y como dijimos, está relacionado con el diluvio, entonces significa también que el diluvio sí existió. Y mis amados hermanos, a mí me llamó mucho la atención el capítulo 11, versículo 51 de Lucas. 11, 51 del libro de Lucas. Y con este texto vamos a ir cerrando el comentario de este día. Lucas capítulo 11, versículo 51. Me llamó mucho la atención porque dice la Escritura, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí os digo que será demandada de esta generación. Es que aquí aquí Jesús está mencionando dos personajes importantes en la Biblia. Empieza mencionando a Abel, el primer hombre que murió en manos de Caín, y el último profeta, personaje importante que murió en manos del pueblo judío, el profeta Zacarías. Qué importante tiene que nosotros consideremos a la Biblia como que tiene su origen en Dios mismo. Que en la Biblia no hablan únicamente los personajes, los escritores, sino en la Biblia están hablando o está hablando Dios mismo. Dios mismo está hablando en su escritura, hablando a nuestros corazones. Número 2, los personajes que Jesús menciona a propósito en el Nuevo Testamento nos dan a nosotros la certeza, la seguridad de que son hechos reales, son hechos verídicos, que son lugares reales que sí existen. Por lo tanto, nos llega a nosotros con la seguridad de que todo lo que está escrito en la Biblia fue inspirado por Dios. Es una realidad y hoy podemos aprovechar al máximo a estudiar la palabra de Dios. Si Jesús consideró la Biblia con un origen divino, si Jesús apreció la Escritura, ¿cuánto más debiéramos aprovecharla nosotros? ¿Cuánto más debiéramos aprovechar a estudiarla todos los días? ¿Cuánto más debiéramos aprovechar a decirle, Señor, ayúdame, motívame para estudiar la Biblia todos los días? Es momento de orar. Señor y Padre que estás en los cielos, esta mañana nos hemos gozado al repasar la importancia de la Biblia. Cómo consideró Jesús con un origen divino. Tú mismo eras el que estabas hablando a través de tu siervo Moisés y a través de todos los profetas, todos los escritores de la Biblia. Pero también observamos nosotros un punto importante. El punto importante de
considerar que los personajes bíblicos son reales, son verdaderos. Entonces solamente queremos apreciar tu palabra como una palabra de verdad. Y ayúdanos a aplicar todos los textos de la Biblia a nuestra vida cotidiana. Hay textos que no nos gustan, pero Señor, a pesar de eso, queremos hacer caso a tu voz y poner en práctica toda la Escritura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que mi Dios les bendiga en este día.